Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Me emociona un montón tenerlos aquí hoy. Prepárense porque hoy tenemos el asterisco chismecito asterisco más jugoso que se puedan imaginar, un drama digno de una telenovela turca de esas que te dejan pegado a la pantalla literalmente. Hoy vamos a destripar una historia que ha sacudido los cimientos del jet set otomano. Sí, mis chismosos favoritos, hoy vamos a hablar de asterisco Hande Erçel, Kerem Bürsin y Serini Sarıkaya asterisco. Agárrense fuerte a sus asientos, porque lo que les voy a contar va a ser una montaña rusa de emociones. Hoy vamos a responder a la pregunta que ha estado en boca de todos, que ha incendiado las redes sociales y ha generado más debates que un congreso de filosofía. ¿Fue Hande Erçel la verdadera causante de la ruptura entre Kerem Bürsin y Serini Sarıkaya? La respuesta, como en todo buen drama, no es blanca o negra. Es un caleidoscopio de grises, un laberinto de especulaciones y, sobre todo, una verdad que se esconde detrás de capas y capas de rumores. Así que abróchense los cinturones porque vamos a desgranar cada ángulo posible, desde las migajas de pan que alimentaron los rumores hasta las razones más profundas y ocultas que podrían haber provocado el final de una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados, porque la verdad, como siempre, es mucho más compleja, matizada y, permítanme decirlo, deliciosa, de lo que parece a simple vista. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de controversia, donde las olas de la especulación rompen contra la costa de la realidad, quiero recordarles que se suscriban al canal si todavía no lo han hecho. No se lo piensen más. Un clic y ya son parte de mi familia de chismosos. Y por supuesto activen esa campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo cargado de noticias frescas del mundo del espectáculo, análisis de tendencias, opiniones sin filtro y por supuesto chismes jugosos que no encontrarán en ningún otro lado. Porque aquí en mi canal, la farándula se vive con pasión, con humor y sobre todo con mucha información. Ahora sí, sin más preámbulos, encendamos los motores del chisme y comencemos. Para entender la magnitud de este drama, es fundamental retroceder un poco en el tiempo y revivir la historia de amor entre Kerem Bürsin y Serini Sarıkaya Ellos eran, sin lugar a dudas, la creme de la creme de la sociedad turca, la pareja dorada, el epítome del glamour y el éxito. Dos jóvenes increíblemente talentosos, guapos a rabiar y con una trayectoria profesional meteórica. Su relación comenzó a florecer en el año 2015 y, durante los 4 años que estuvieron juntos, se convirtieron en un icono de amor y estabilidad, en el faro que guiaba a aquellos que aún creían en los cuentos de hadas modernos. Viajes románticos a destinos exóticos, proyectos profesionales que les unían aún más, mensajes de amor que inundaban las redes sociales, todo, absolutamente todo, parecía indicar que su destino era estar juntos para siempre, que su amor era inquebrantable y que nada ni nadie podría interponerse en su camino. Eran la envidia de todos. Sin embargo, como suele ocurrir en el brillante pero a menudo despiadado mundo del espectáculo, las cosas no siempre son tan perfectas como las pintan. Detrás de las sonrisas radiantes, de los posados perfectos y de los mensajes edulcorados, a veces se esconden realidades mucho más complejas y oscuras. En el año 2019, después de 4 años de un noviazgo que parecía sacado de una película, Kerem y Serini anunciaron, para sorpresa de todos, su separación. La noticia cayó como una bomba, dejando un vacío en el corazón de sus fans, que no podían creer que su pareja favorita había llegado a su fin. Las razones oficiales que se dieron para justificar la ruptura nunca fueron del todo claras, nunca se explicaron con transparencia. Se habló de agendas profesionales imposibles de compaginar, de diferencias irreconciliables en sus personalidades y de la asfixiante presión mediática que soportaban constantemente. Pero en realidad nunca hubo una explicación concreta, una verdad irrefutable que pudiera satisfacer la curiosidad del público. Y fue precisamente en ese vacío de información, en esa nebulosa de incertidumbre, donde comenzaron a surgir los rumores más descabellados, los chismes más jugosos y las especulaciones más audaces, alimentados, como no podía ser de otra manera, por el poder de las redes sociales. Y es justo aquí, en este punto crucial de la historia, donde entra en escena nuestra tercera protagonista, Hande Erçel. En ese momento Hande era una joven actriz en pleno ascenso, una estrella emergente que brillaba con luz propia, conocida por su innegable belleza, su innegable talento y su innegable carisma. Empezó a ganarse el cariño del público con papeles en series como Güneş Inkler y Aşk Laftan Anlamaz, demostrando que tenía madera de estrella.
Y como era inevitable, su camino se cruzó con el de Kerem Bürsin cuando ambos fueron elegidos para protagonizar la serie que cambiaría sus vidas para siempre, la exitosísima Senkalkam. La química entre Hande y Kerem en la pantalla era simplemente magnética, hipnótica, innegable. Su interpretación de Eda y Serkan, los protagonistas de la serie, dos personajes opuestos que se enamoran contra todo pronóstico, cautivó a audiencias de todo el mundo, desde Turquía hasta América Latina, pasando por Europa y Asia. La serie se convirtió en un auténtico fenómeno global, un éxito sin precedentes que catapultó a ambos actores a la fama internacional, convirtiéndolos en ídolos de masas. Y como suele ocurrir con las parejas protagónicas que funcionan tan bien, que transmiten tanta química y que hacen soñar al público con un romance de cuento de hadas, los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en aparecer, alimentados por la esperanza de los fans de que la magia que veían en la televisión se extendiera a la vida real. Los fans de la serie, por supuesto, se encargaron de alimentar estos rumores con cada interacción pública entre Hande y Kerem. Cada mirada cómplice, cada sonrisa tímida, cada comentario en redes sociales, todo era interpretado como una señal inequívoca de que algo más, algo mucho más profundo y significativo, estaba sucediendo entre ellos. Cada gesto, por pequeño que fuera, era analizado con lupa, diseccionado hasta la saciedad, buscando la confirmación de que su amor traspasaba la pantalla. Y fue aquí, precisamente aquí, donde la sombra de Serine y Sarkaya comenzó a planear sobre la relación entre Hande y Kerem, oscureciendo la alegría y la ilusión de sus fans. Los rumores se intensificaron a tal punto que muchos comenzaron a acusar directamente a Hande de ser la causante, la responsable, la culpable de la ruptura entre Kerem y Serine. Se decía que la química explosiva entre Hande y Kerem durante las grabaciones de Senkalkam había generado una profunda sensación de celos e inseguridad en Serine, y que esto había contribuido de manera decisiva al final de su relación con Kerem. La acusaban de haber roto un noviazgo de años, de haber destruido una relación que parecía perfecta y de haber robado el corazón de uno de los hombres más deseados de Turquía. Las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla, con fans de Serine y arremetiendo contra Hande y defendiendo el honor de su ídola. Pero, ¿hay algo de verdad en todo esto? ¿Fue Hande Erçel realmente la responsable, la villana de la historia, la que dinamitó la relación entre Kerem Bürsin y Serine y Sarkaya? La respuesta corta es, probablemente no, y digo probablemente porque, como ya he dicho antes, la verdad es mucho más compleja de lo que parece. Es fundamental recordar que las relaciones son complejas, multifactoriales y que dependen de una infinidad de variables. Atribuir el fin de una relación a una sola persona o a un solo evento es simplificar demasiado la realidad, es caer en el error de buscar una explicación fácil a un problema que en realidad tiene muchas aristas. La relación entre Kerem y Serine ya estaba pasando por un momento difícil, ya estaba tambaleándose, mucho antes de que Hande entrara en escena. Las agendas profesionales imposibles de compaginar, la presión mediática asfixiante, las diferencias personales que se habían ido acumulando con el tiempo, probablemente todo esto ya estaba afectando negativamente a la relación, creando una grieta que tarde o temprano terminaría por romperse. Además, es importante tener en cuenta un detalle fundamental. Kerem y Serine terminaron su relación en el año 2019, mucho antes de que Senkalkam se estrenara. La serie comenzó a grabarse en el año 2020, por lo que es poco probable, por no decir imposible, que Hande haya sido la causa directa de la ruptura. Es cierto que la aparición de Hande en la vida de Kerem y la química innegable que demostró con él pudieron haber acelerado el proceso de ruptura, pudieron haber exacerbado una situación que ya era precaria, pero no fueron, ni mucho menos, la causa fundamental. Es más probable que la aparición de Hande y la química que demostró con Kerem simplemente hayan exacerbado una situación que ya era precaria. Quizás Serine sintió celos o inseguridad al ver a su expareja interactuar tan íntimamente con otra mujer, pero esto no significa necesariamente que Hande haya sido la causante directa de la ruptura. Otro factor importante a considerar es la percepción pública. Los medios de comunicación y las redes sociales a menudo construyen narrativas simplistas y sensacionalistas en torno a las relaciones de las celebridades. Es fácil caer en la trampa de creer que conocemos la verdad detrás de una relación basándonos en lo que vemos en las pantallas o leemos en los titulares, pero la realidad es que solo conocemos una pequeña parte de la historia. Kerem y Hande, después de meses de negación, finalmente confirmaron su relación en abril de 2021, durante un viaje a las Maldivas. La noticia fue recibida con alegría por muchos fans, pero también con críticas por parte de aquellos que aún culpaban a Hande por la ruptura entre Kerem y Serine. La relación entre Hande y Kerem duró poco más de un año.
En enero de 2022, la pareja anunció su separación, nuevamente sorprendiendo a sus fans. Las razones de la ruptura nunca fueron reveladas públicamente, pero se especuló sobre diferencias personales y la presión de la fama. Después de la separación, ambos actores han seguido adelante con sus carreras y vidas personales. Ande ha protagonizado varias series y películas exitosas, y ha sido vinculada sentimentalmente con otros famosos. Kerem también ha continuado trabajando en proyectos actorales y ha sido visto con diferentes mujeres. En cuanto a Serine, después de su ruptura con Kerem, también ha continuado con su carrera y ha sido vinculada con otros hombres. Actualmente se sabe que tiene una relación con un reconocido empresario turco. Entonces, ¿cuál es la conclusión de todo esto? ¿Fue Hande Erçel la causante del fin de Kerem y Serine? La respuesta es, con toda probabilidad, no. Si bien la aparición de Hande en la vida de Kerem pudo haber acelerado el proceso de ruptura, es poco probable que haya sido la causa fundamental. Las relaciones son complejas y multifactoriales, y atribuir el fin de una relación a una sola persona o evento es simplificar demasiado la realidad. La historia de Hande, Kerem y Serine es un recordatorio de que las relaciones de las celebridades son tan complejas y humanas como las nuestras. No debemos caer en la trampa de creer que conocemos la verdad detrás de una relación basándonos en lo que vemos en los medios de comunicación. Al final, solo los involucrados saben lo que realmente sucedió. Y ahora, para finalizar este vídeo, quiero agradecerles a todos por acompañarme en este viaje a través del drama amoroso turco. Espero que hayan disfrutado del análisis y que hayan podido formarse su propia opinión sobre esta historia. Recuerden que mi intención no es juzgar a ninguno de los involucrados, sino simplemente analizar los hechos y desentrañar la verdad detrás de los rumores. Cada uno tiene derecho a vivir su vida y a tomar sus propias decisiones. Quiero saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que Hande tuvo algo que ver con la ruptura entre Kerem y Serine? ¿O creen que la relación ya estaba destinada a terminar? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes jugosos y análisis de tendencias. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos.